Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP Petroecuador. Por favor, señora David Almeida Campana, me indican que se encuentra conectado. Tiene la palabra, por favor, por el tiempo de 5 minutos. Muchas Siguiente gracias, intervención señor. vamos a escuchar, pero antes saludamos a Clever Aranda, que se suma a esta transmisión de los medios legislativos. ¿Qué tal, Maritza? Saludos cordiales, amigos. En este momento escucharemos a David Almeida Campana, que ya hace uso de la palabra. Me ha presentado, mi nombre es David Almeida, soy ingeniero en petróleos, magíster en petróleos por la Escuela Politécnica Nacional y dirigente de los trabajadores petroleros. En esta ocasión me presento como secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Petroecuador y secretario de organización de la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo, ANTEP. Desde hace algunos años, en realidad, en los gobiernos ha habido la intención de concesionar o privatizar la producción del campo Sacha. Y esto tiene una razón, y es que el campo Sacha no solo es el campo más productivo del país, al momento con cerca de 77,000 barriles de petróleo por día en su producción, sino que además es el campo con menos costo de producción en el Ecuador. Producir un barril de petróleo en el campo Sacha, incluido inversión, es decir, el costo total, está en promedio de los últimos 6 años en alrededor de $8 por barril. Lo que quiere decir que si vendemos un barril de petróleo a cerca de $70 el barril, 62 de esos $70 son rentabilidad para el Estado ecuatoriano. Durante los últimos años, el Estado ecuatoriano, a través de su empresa pública Petroecuador, ha venido realizando inversiones para el incremento de producción, con éxito notable además, porque si se analiza los últimos 3 años, por ejemplo, se notará que la producción del campo Sacha ha incrementado de cerca de 60,000 barriles de petróleo por día a los 77,000 barriles de petróleo por día con los que cerró en promedio el año 2024. Esto después de hacer inversiones que en los últimos 3 años suman poco más de $300 millones en el campo, obteniendo asimismo una rentabilidad sumada de los últimos 3 años de más de $3,000 millones. Lo que quiere decir que una inversión que realiza el Estado en este campo tiene un inmenso retorno en rentabilidad para el país. En el mes de septiembre, nosotros ya sospechábamos de la intención del gobierno de entregar el campo Sacha, primero por una declaración del ex ministro de Finanzas, Vega, en un medio de comunicación el mes de agosto, pero sobre todo por la extraña visita de personal extranjero a el campo durante los meses de septiembre y octubre del año pasado. Producto de esto, el mes de septiembre, el 4 de septiembre, en un medio de comunicación, quien les habla de una declaración de prensa en donde cuestionaba la intención de entregar el campo Sacha, sobre todo sin los análisis técnicos correspondientes, sin mostrarle al país qué es lo que se estaba pretendiendo hacer y por qué la presencia de personal extranjero visitando las instalaciones de Petroecuador. Y producto de aquello se inició un proceso de persecución en mi contra que culminó con mi salida de Petroecuador por un proceso de visto bueno, cuya justificación fue precisamente haber dado esa declaración de prensa. Posteriormente, el 25 de noviembre del 2024 se emite o se suscribe el acuerdo ministerial 040 por parte del Ministerio de Energía, en donde se ordena a Petroecuador la devolución del campo Sacha para su posterior concesión al sector privado. En el mismo acuerdo ministerial consta, como considerando y justificación de la decisión, que 2 empresas, Petrolia S.A. y Amodaimi Oil Compañía Limitada, habían presentado una oferta para la explotación del campo Sacha, oferta que el país no ha conocido de manera oficial, sino únicamente por investigaciones particulares de los medios de comunicación. Este acuerdo ministerial no se publica en el registro oficial sino hasta el 23 de diciembre del 2024 y es en ese momento en que en el país conoce de esta intención de privatizar el campo Sacha y que esta intención estaría supuestamente llevada adelante por una empresa
de capital estatal chino, cosa que hasta el momento no ha sido comprobado. Por el contrario, lo que hemos podido recabar de información de la Superintendencia de Compañías, de información que es pública, es que tanto la compañía Petrolia S.A. como la compañía Amodaimi Oil son compañías privadas. Existe inclusive una resolución de la Superintendencia del Control del Poder del Mercado, en donde se autoriza en 2022 la compra de Amodaimi Oil por parte de Petrolia S.A., que es una filial de New Stratus Energy, compañía canadiense que nada tiene que ver con empresas nacionales estatales de ningún país, y que además tuvo un desastroso paso ya por el país de Colombia, operando uno de los principales campos en Colombia, el campo Rubiales, que tuvo que ser revertido a Ecopetrol precisamente por las deficiencias en la operación de esta compañía. La compañía New Stratus Energy, a través de Petrolia S.A., también en el 2022 compraron las acciones del 100% de la participación en el bloque 16, que en ese momento operaba Repsol. Y luego solicitó la extensión del contrato y fue negado esto por el Ministerio de Energía, precisamente aludiendo de que New Stratus Energy, a través de Petrolia, no tenían la suficiente capacidad técnica y económica para operar un campo de 10,000 barriles de petróleo. Por tanto, nos consultamos y nos preguntamos nosotros cómo, si es que el ministerio le niega a esta compañía la operación de un bloque de 10,000 barriles, le puede entregar un bloque de 77,000 barriles, aspirando a que se tenga una producción adecuada. De los estudios que nosotros hemos realizado, las pérdidas acumuladas para el Estado ecuatoriano en esta operación serían o superarían los $1,000 millones durante el tiempo de concesión. Esto asumiendo que el precio del petróleo se mantenga en los niveles promedio de los últimos 6 años y considerando de que en los últimos 6 años tuvimos el 2020 como un año en donde el precio del petróleo estuvo por los suelos. Si, en cambio, el precio del petróleo durante el tiempo de la concesión estuviera en los niveles promedio del último año, es decir, el 2024, esa pérdida ascendería a cerca de $1,600 millones. ¿Cómo se obtienen estas cifras? Pues simplemente a partir de un estudio referente de datos históricos de producción de los últimos 6 años y una proyección a los siguientes 20 años. De hecho, hemos analizado también que si es que la fórmula que supuestamente ha ofrecido este consorcio se hubiera aplicado los últimos 6 años al campo Sacha, el Estado ecuatoriano hubiera perdido un total de $302 millones en esos 6 años de operación. No se consta o no consta en el acuerdo ministerial tampoco ningún informe dentro de los considerandos que hubiera sido emitido por Petroecuador en donde esta empresa declare su incapacidad técnica, operativa o económica para continuar operando el campo. Requisito indispensable para mantener esta supuesta excepcionalidad para entregarle a una empresa privada la operación del campo en ese caso. Lo que consta es únicamente informes del propio Ministerio de Energía y la razón de que no existe informe de Petroecuador es que los técnicos de Petroecuador no pueden mentir y no pueden decir que Petroecuador no puede operar un campo, que las cifras demuestran que lo ha venido haciendo adecuadamente y que es más ha logrado incrementar su producción de manera sostenida en los últimos 3 años como había manifestado. Nuestra preocupación, señores asambleístas, es que estamos en un momento en donde se busca apresurar la entrega del campo, además en época electoral, previo de la definición de las elecciones en donde se elegirá un nuevo gobierno para los próximos 4 años y que además esta entrega del campo se hace a dedo. Es decir, ni siquiera se ha hecho o se ha intentado recibir más ofertas. Si es que fuera el oferente una empresa internacional de capital estatal, como se manifiesta en el acuerdo ministerial, sino que se busca entregarlo a dedo y además con la desfachatez de que incluyen como justificativo del acuerdo ministerial la oferta presentada por esta empresa. Es decir, ni siquiera es que se declara primero la excepcionalidad y luego se busca a diferentes capitales para ver quién nos oferta o quién nos da una mejor solución para la operación del campo si es que éste estuviera en malas manos. Lo que se hace es primero recibir una oferta y producto de esa oferta realizar los pasos adicionales para su concesión a dedo. Y cuando decimos a dedo es precisamente porque se está direccionando a estas compañías que además
dudamos de que tengan participación estatal. No hemos escuchado de la Embajada de la República Popular China, del gobierno chino o de la misma Sinopec que exista la intención de participar en esta concesión del Campo Sacha, siendo un proyecto tan importante para el país. Por tanto, señores asambleístas, solicitamos que en uso de sus facultades realicen la fiscalización correspondiente del proceso que se está llevando a cabo, de la emisión del acuerdo ministerial 040 del Ministerio de Energía del 2024 y de todo el proceso relacionado con la operación de esta empresa Petrolia S.A. y Amoday Mioy en relación a la operación del Campo Sacha. Muchas gracias, señor secretario y señora presidenta. Escuchábamos a David Almeida Campana, ingeniero petrolero y representante del Sindicato de Trabajadores de Petroecuador. Manifestó que desde hace años